viernes 8 de octubre de 2021, gracias por acompañarnos. Este es su programa Criterios. Vamos a seguir analizando, más bien vamos a terminar la semana con análisis de temas de coyuntura nacional. Para ello hemos invitado a gente que usted ya conoce muy bien. Presento el primero a don Carlos Remberto González, él es abogado de la República y además analista político. ¿Qué tal, don Carlos? ¿Cómo está? Y empresario también. Y empresario también. Bueno, muchas gracias, Godoy, por estar aquí siempre con su público, ¿verdad? Y sus televidentes, a la orden. También está con nosotros Luis Enrique Contreras, consultor internacional y también analista político. ¿Qué tal, Luis? Teníamos días de que ya no vinieran los dos. Sí, hombre. Un gusto estar aquí nuevamente en el programa Criterios y terminando la semana ya para el análisis coyuntural del país. Así es, muy bien. Sí. Vamos a comenzar con, bueno, ya todos conocemos que se va a reducir el FODES del 10% al 1.5%. También se elimina el ISDEN y el FISDL. Sí. ¿Qué le parece, don Carlos, esta decisión que se está tomando desde el Ejecutivo, que por supuesto tiene que ser aprobado también por la Asamblea Legislativa? Sí, lo que pasa es que se va a reformar el egreso de los fondos, pero a la municipalidad siempre le va a atender a través del Ministerio de Obras Públicas para las obras físicas. Okay. Ese que le van a dar el dinero. Va a haber una de obras municipales. Exacto. Sí, sí. O sea que los pueblos siempre van a ser beneficiados, y creo que más que antes, por la sencilla razón de que hoy sí van a recibir las obras de verdad, ¿verdad? Las obras físicas, pues, porque antes el problema es que se daba el dinero, salía el cheque a nombre del alcalde, y el alcalde a su discreción con su consejo municipal veía si hacían o no hacían, o simulaban que hacían. Sí. Espero que hoy estos alcaldes nuevos... ¿No se ocupaba para obras? Casi, bueno, toda la gente se quejaba. Inclusive había gente presa todavía por no cumplir con las obras municipales. Sí. Y no había una revisión, digamos, efectiva de los fondos, o sea, que se supervisara en qué se ocupaban los fondos. Habían casos de que se contrataba, le pagaban al que iba a construir una carretera, por ejemplo, nunca sí la hacía, pero desembolsaban. Hasta preso uno allá en Estados Unidos. ¿Y dónde estaba la Corte de Cuentas? No, por eso, es que la Corte de Cuentas lo que sucede es que como era parte de un sistema, hoy creo que están actuando un poquito mejor, sí, era parte de un sistema en lo cual ellos solo llegaban después. Antes, me acuerdo, por ejemplo, yo cuando era directivo o presidente de Autónoma, yo veía que estaba ahí el de la Corte de Cuentas en la institución. Sí. Después hicieron una reforma y ya llegaban después del parto llegaban, antes llegaban antes del parto. Entonces sí, ahí se empezaron a dar algunas situaciones más anómalas todavía a las que se daban antes. Entonces, cuando todo el sistema, digamos, está podrido, digamos, entonces, lógicamente que una sola manzana pudre a las demás. Ya no se diga cuando las demás están podridas, solo está una buena. Bueno, la encargada de negocios, antes de irse, cuando fue embajadora, dijo: aquí no es una persona ni dos personas las que están contaminadas, aquí es todo el sistema judicial, el sistema tal cosa, todo el país, así dijo, ahí están las grabaciones. Sí. Entonces, si se tenía conciencia de eso antes, porque no se tenía conciencia hace 2 años, que sabemos todo lo que pasó. Entonces, yo creo que el estudio que se ha hecho a nivel de gobierno sobre el FODES es exacto. Porque lo que se quiere es que las municipalidades reciban beneficios para que los alcaldes puedan decirle a su pueblo: mire, señor, yo le ofrecí tal cosa, aquí está, ya se la cumplí. ¿A través de qué? De mis gestiones. Pero antes no les daban el dinero y ellos veían si lo hacían o no lo hacían. Hoy no. El gobierno central les va a ayudar para que se hagan las obras y que cumplan. Yo creo que es positivo, no lo veo mal. ¿Qué lectura hace de esto, Luis? Sí, no, definitivamente lo que busca el gobierno central, en este caso el Ejecutivo, es volver más eficiente que el hecho de que esa erogación de fondos se materialice de forma visible en obras para las municipalidades, obviamente en bienestar de la población, de los gobiernos locales. Sí. Y como lo dice el amigo Remberto, que en cierta medida, cuando quedaba de forma discrecional, los alcaldes lo utilizaban muchas veces para beneficio propio. Por ejemplo, tenemos casos muy puntuales. El alcalde de Santa María Yosolután, por Arena, Nicolás Castellón, en el 2019 fue señalado por la Corte de Cuentas por hacer un préstamo personal de $85,000 tomando recursos del FODES. Otro caso, inclusive un poco más viejo, del alcalde de... ¿Tuvo conclusión ese caso? ¿Hubo proceso? Parece que está todavía en proceso, porque aquí menciona que
No menciona si hubo una judicialización ya finalizada, pero sí se develó. Por ejemplo, ese también de San Antonio de Mazahuat, Armando Vázquez, también de Arena, fue enviado a juicio, dice, por presunta apropiación de más de 21.000 del FODE junto a 3 miembros del Consejo. Ellos pagaban sus tarjetas de crédito y préstamos bancarios con el dinero de estas asignaciones, según se informó en mayo del 2018. Y así sucesivamente vemos cómo los alcaldes, como les quedaba de forma discrecional, obviamente no había una fiscalización fidedigna que pudiera demostrar en qué era ocupado ese dinero. Y recordemos también que en ese momento la Corte de Cuentas, al ser una cuota partidaria de los partidos políticos, le favorecía muchas veces a ese tipo de corrupción. Ahora con la centralización más direccional, pensaría yo que se busca eso, una mayor eficiencia, no tanta burocracia en la ejecución. El hecho de que tal vez se elimine el ISDEN, el FIDL, no significa que sea 100% malo. Lo que pasa es que aquí, obviamente, los detractores del gobierno, todo lo que hace el gobierno siempre va a ser malo, eso no hay duda. Sin embargo... Sí, porque en lugar de decir centralización, están diciendo concentración. Exacto. Concentración de poder. Hacen ese juego de palabras, pero a la larga, ese tipo de cuestión política es mejor gobernabilidad entre ejecutivo y el gobierno municipal. Eso es una mayor y mejor gobernabilidad, de una forma más certera, más expedita, algo que en el pasado no se tenía, porque había demasiado entrampamiento, primero, cuando no eran ideológicamente afines gobierno central y municipal. Segundo, cuando no había esa discrecionalidad, les permitía al consejo y alcaldes hacer lo que les plazca. Obviamente ahora, en cierta medida, esa fiscalización debe de velarse con mayor ahínco y ser más transparente ese tipo de manejo de fondos. Vamos a ir a nuestra primera pausa, don Carlos, y regreso con usted. Vamos a seguir hablando de este tema, por supuesto, porque, aquí algunos analistas que critican al gobierno, como lo dice Luis, están diciendo que es concentración de poder, que el FODES prácticamente queda muerto, pero hay una dirección que se va a crear, una dirección de obras municipales. Vamos a hablar de eso al regresar. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Seguimos con criterios y seguimos hablando de la reducción del FODES. Don Carlos, usted se quedó en algo que nos quería decir. Sí, de que el nuevo sistema que va a emplear el gobierno hasta le favorece a los alcaldes, ¿no? Primero, les quita la tentación de agarrar a los alcaldes lo que les dé ellos. Primero, porque al ver el montón de dinero que está a nombre de ellos, y entonces los cheros les dicen, nombre sí, pues decidí, sí, como así ha sido durante años. Sí. Eso, lo primero, les quita la tentación. Segundo, creo que estos nuevos alcaldes que han salido, en su mayoría, especialmente los de nuevas ideas que no están tan choteados, entonces creo que vienen con una mentalidad diferente. Y viene con el temor también, el temor de la supervisión. Entonces, al hacer las obras del gobierno, el gobierno los va a obligar inclusive a los alcaldes a que tengan mayor comunicación con su pueblo. ¿Qué pasaba antes? Que los alcaldes ya no iban ni a los cantores, ni se comunicaban con la gente, ni nada, etcétera, etcétera. Sí. La gente tenía que llegar a buscarlos a las alcaldías. Sí. Y eso, nosotros en el partido recibíamos quejas de esas a cada rato. No llegaban ellos ya, como tenían el pisto, se dedicaban a andar en la alegre vida, como es. No todos, por supuesto, no todos, con sus raras excepciones, ¿ves? Con sus raras excepciones. Pero la mayoría. Pues sí. Andaban choteando con la novia en la camioneta, ganando $5,000, cuando antes ganaban $2,000. Los municipios creo que lo que tienen que hacer es vivir de sus propios recursos y poco a poco irlos haciendo autosuficientes. Pero ahí va a empezar Villanueva, ahí de La Libertad. Sí. Ese municipio debe ser rico. Que ahí hay un montón de colonias, hombre, alrededor que deben de pagar impuestos. Y si los pagan, dicen,
lo estaba viendo ese muchacho Durán un día, es que nosotros no tenemos para pagar ni El los alcalde de salarios. San José Villanueva. Sí, San José Villanueva. sí, Sí, que no tenemos ni para pagar los salarios, voy a tener que rebajar el salario a un 80%, etcétera, un montón de Van a cosas. tener problemas financieros. Pues ellos sí, insisten en y eso. otra cosa también, no, pues sí van a tener problemas financieros porque son malos administradores. Porque mire, metían un montón de gente que no servía para nada, pues, o sea, por cherada, metían la gran planilla en las alcaldías chiquitas, que no hacían nada y tenían que pagar. Hoy todo ese pretexto se les va a quitar. Van a tener que emplear a la gente que de verdad necesiten, no la que no necesiten, porque contrataban a gente supuestamente para hacer obras y no hacían las obras. Hoy no. El gobierno central, a través del Ministerio de Obras Públicas, que va a hacer las obras físicas, entiendo, entonces van a tener ellos con qué decir para el próximo. Mire, señores, les prometimos un puente, aquí está el puente. Les prometimos el mercado, aquí está el mercado. Les prometimos los chorritos, aquí están los chorritos. Les prometimos la escuela, aquí está la escuela. Porque al gobierno central sí le conviene cumplir, porque es parte del programa de gobierno general que hizo el presidente. Sí. Y que lo están cumpliendo, en un 80-90% están cumpliendo con su programa de gobierno. El FODES no desaparece. No. Pero sí baja bastante, porque del 10% que está, bajará al 1.5%. Pues sí. Yo, Solo este es un cálculo, sí. solo para hacer un cálculo. Del 10% que equivale a 558 millones y 1.5% se habla de 82 millones. Este es un cálculo, no Sí, sé si sí, será claro. la cantidad exacta. Puede ser por ahí más o menos. Es que lo que se trata es de ayudarles un poco a las municipalidades para que no estén con el pretexto pronto de decir, miren, que estamos quebrados, que miren, que no tenemos para pagar, porque entonces tiene que ir ordenando. Bueno, he escuchado a muchos alcaldes que dicen que van a quebrar. Pues, las alcaldías. sí, pues, claro, están acostumbrados a que les den el botón de piso todos los meses. Tienen que aprender a administrar, hombre. Entonces, el pueblo de aquí en adelante, para elegir un alcalde, tiene que exigirle primero de que pueda administrar una alcaldía. Sí. Pero ahí entran cualquier fulano, ahí solo porque lo siguen 3 pelones, y ya es alcalde, ¿va? Yo conocí un alcalde por allá que nunca, siempre, mire, usted no hace nada. ¿Y por qué? A la juventud me sigue. Tenía como 10 hipotes. Que los invitaba a tomar a todo el chuco todos los sábados y andaban y lo seguían. Y entonces, a través de esas argucias, porque son argucias, entonces la mayor parte de la gente que de verdad necesitaba un buen alcalde no lo hacía. Hoy no. La gente va a exigir de que sea un buen administrador y la gente va a empezar a decir, bueno, y este señor recibe el 1.5 del FODES y recibe tanto de impuestos, ¿qué hace el dinero? ¿Me explico? Y eso lo saben los nuevos alcaldes. Eso va a ser también para que los nuevos alcaldes se porten bien, ¿verdad? Porque todos estamos sujetos a las tentaciones. Luis, he escuchado también, bueno, eso se dijo en la campaña pasada electoral, que el FODES se utilizaba para campaña electoral, las alcaldías. Lo dijo el presidente y pasó todo aquello que el FODES se canceló por un momento. Exacto. Han comenzado a pagar, entiendo, pero... Ajá. Sí. Y muy puntual también el caso que se dio en la alcaldía de San Salvador, que me imagino que estaban esperando el FODES para pagar el dinero que se había utilizado de las retenciones laborales, ¿te recuerdas? Es decir, por eso el exalcalde está ahorita detenido y siendo procesado. Santa Ana, la exalcaldesa también de Arena, mencionaba que no le iba a dar obras a los santanecos porque no le habían dado el FODES y faltaban 2 meses para las elecciones. Es decir, ¿a qué hora se refiere? Cuando en su momento fue ampliamente criticada por una famosa parada de buses de $40,000. Es decir, sí. ¿a qué quiero llegar con eso también? Importante también ver de que esto les va a quitar el acomodamiento que muchas municipalidades, tal vez de las antiguas, porque realmente hoy casi todos son nuevos alcaldes, tenían con respecto al FODES. Primero porque era una oxigenación económica que los mantenía, es como la remesa, que muchas personas acá, si les envían remesa, por decir algo, entre comillas, no trabajan. Sí. Ahora que tiene que hacer la alcaldía, buscar una dinámica que le permita una mejor recolección de fondos. Por ejemplo, la cuestión moratoria, que la gente pueda pagar los impuestos más fácilmente, porque hay muchas personas en las municipalidades que no pagan impuestos. A nivel de cooperación internacional, la dinamización de obras que permitan un desarrollo económico que le genere ingresos a la municipalidad. No solamente el FODES es un apéndice económico y de eso van a subsistir. O sea, tampoco se trata de eso. Por eso cuando menciona a Remberto acerca del alcalde de Villanueva, que van a ir a la catástrofe, es decir, entonces, ¿qué está haciendo esa municipalidad que no es ni tan grande para una recolección de impuestos como debe de ser? O
O sea, ¿cómo hacer que las personas cumplan con esa finalidad? Y solo para finalizar, Sí. bien, a la par está Zaragoza, vayan a ver Zaragoza a los 15 días, de que estaban haciendo obras y sigue el FODES. Y vaya a ver Zaragoza y vaya a San Pero José que ya Villanueva. con los nuevos alcaldes. Los nuevos alcaldes, claro, sí. los nuevos alcaldes. Con el nuevo alcalde de Zaragoza. Ahí en Zaragoza está un pariente suyo, Godoy, no sé, Sí, sí. No es pariente. César Godoy, Sí, así un es. buen alcalde. 15 días después ya estaba haciendo obras, pintando, señalando. Pero había deuda del FODES. Y vaya, no, en ese tiempo no había nada. No, pero se adeudaba FODES. No, pues sí, pero a todavía no se nadie había le daba. entregado. Digo yo, Todavía, sí. no se habían entregado. No, mire, y entonces yo digo, ¿cómo dos pueblitos que están a la par? El otro todavía no hace nada, parece. Y el otro señor, vaya a ver, usted a Zaragoza hoy es una belleza. Sí. A como hace 6 meses, pues, eso estaba desastroso. Y dejaron un montón de deudas, ¿no? Entonces, el asunto es la actitud de los nuevos alcaldes, ¿no? Que van en actitud positiva a querer demostrar a la gente que van a cumplir con sus programas Mire, de gobierno. en un momento el FODES fue tema electoral también, porque nos recordamos la campaña pasada que, bueno, se les recortó, no se les pagó el FODES a las alcaldías y se argumentó que lo ocupaban para campaña electoral. Sí, sí. Pero ahí el FODES fue un punto electoral. Sí, ¿Cómo pero- lo ven? Porque los alcaldes se quejaron, no nos pagan. Están pagando, creo, todavía. Hubo un desembolso de 100 millones, más 100, no sé con cuánto, como 200 y algo que ya se les entregó a todas las Ah, sí, pero alcaldías. eso ha sido después eso lo he entregado desde un mes para acá. Sí. Pero fue un punto de campaña electoral. Sí, Sí, no, es que efectivamente- pero yo lo que le digo es que el de Zaragoza, 15 días después, ya estaba pintando, señalizando. Después de las elecciones. Después de las elecciones, cuando todos les habían dado de fondo. Al contrario, les habían dejado un montón de deudas. Entonces digo yo, bueno, y este señor de San José Villanueva, San José Villanueva todavía tiene más colonias que donde cobrar más impuestos. Sí, lo que pasa es que los Ah, es alcaldes verdad. que salieron recientemente después de las elecciones no se imaginaron que el Ejecutivo en cierta medida iba a cerrar ese cerrojo de oxigenación económica que ellos esperaban obviamente para potenciar sus campañas, lo cual no pudieron hacerlo. Indudablemente el FODES no es para eso. Era increíble, o sea, no tenía nada de credibilidad los argumentos de estos exalcaldes cuando mencionaban que debido a la falta de FODES iban a dejar las alcaldías sin obras, si faltaban 2 o 3 meses, es decir, esas obras se realizan en los 3 años de su gestión, no de último momento. Sí, por eso no había una coherencia en el discurso político de ese momento. Seguro, otro ¿Y aquí municipio, quién va a Papanique, fiscalizar, Papanique. ahora esta dirección de obras municipales? Bueno, todavía no se sabe, ¿no? Porque no Todavía Tendría no que se ser la aprobó. Corte de Cuentas, porque la Corte de Cuentas es la que detectó en su momento también las irregularidades que estos alcaldes que yo mencioné en el primer por segmento. ley y constitución cometieron. le toca a la Corte de Cuentas. Sí, sí, sí. Tendría tiene que que fiscalizar a la nueva dirección A que se todos, cree. a todos. Es que la Corte de Cuentas tiene Sí. que supervisar todo A lo que todo, concierne a fondos todo. públicos Sí. a nivel nacional, todo lo que concierne a fondos públicos. Y no se puede evadir, digamos que se formara un comité ad hoc para hacer eso va a ser como una ayuda para la Corte de Cuentas, porque la Corte de Cuentas va a tener que supervisar también al otro. Exacto. ¿Verdad? Y es que eso así es. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa comercial y al regresar vamos a hablar de otro tema que ya está dando que hablar también, porque el presidente de la República prometió el 15 de septiembre pasado que iba a enviar las reformas a las pensiones. A las pensiones, correcto. ¿Sí? Ahora están hablando de que no va a ser reforma, sino que va a ser una ley, una nueva ley. Eso nadie lo ha confirmado, pero ahí en las redes sale de todo, ¿verdad? Así que vamos a hablar un poco de las reformas al sistema de pensiones, o va a ser ley. Ya volvemos. Seguimos con criterios y hoy vamos a hablar de otro tema, reformas al sistema de pensiones o una nueva ley. Esa es una información que ha estado circulando en redes, les cuento. Y fíjense que lo que yo he leído es lo siguiente, yo no sé si esto será realmente verdad, que se vendrá a eliminar a las AFPs, ISFA, INPEP, y se creará un Instituto Autónomo de Previsión Social.
Todo es especulativo hasta este momento. Y ya no va a ser una reforma, sino que una nueva ley. Sea reforma, nueva ley, le garantizo que va a estar mejor que lo que tenemos ahora. Definitivamente. Va a ser mejor. Porque el presidente está tomando carta en el asunto como para mejorar a la gente. Antes no. El 2017 las reformas fueron para favorecer a la AFP. Esto ya se va a estar discutiendo porque ya pasaron los 30 días. No, por eso. No, pero es que la asamblea. Sí, lo que pasa es que no es una cosa fácil. Es una cosa que hay que estudiarla bien, como para que sea efectivo y que se sostenga en el tiempo. ¿Me explico? No es cuestión de que, porque yo dije, no, ahí pueden haber botellas de diferencia en el cumplimiento de la reforma o ley, no sé qué va a hacer, porque mentiría si le dijera que yo sé qué es lo que va a hacer. Pero sí, lo que sí estoy seguro, y podría meter que va a ser mejor, 1000 veces mejor que lo que tenemos ahora. Porque lo que tenemos ahora, francamente, el 2017 con la reforma, fue un robo a los trabajadores, hombre. Y no solo los trabajadores, porque ahí íbamos patronos, íbamos todos en ese asunto. ¿Cómo es posible que en vez de ir mejorando con la AFP, se atenga el INPEP? Era 1000 veces mejor, hombre. Usted se jubilaba con el INPEP o con el Seguro Social, que no era lo óptimo, pero era mejor. Sí. El problema del INPEP fue que se politizó. Una institución que se podía manejar con 200 empleados, lo manejaban con 2000. Eso es lo que hay que evitar, la burocratización del sistema, ¿me entiendes? Sí. Hoy resulta que se los pasan a la AFP con ese pretexto y viene la AFP y ponen a toda su directiva con grandes salarios, ¿verdad? Increíble, por no hacer nada, ¿me entiendes? Y pagándole al trabajador una tontera, pues, por sus ahorros, ¿no? Sí. Al grado que llegamos a ver que gente que ganaba $1000 lo han pensionado con $200. Eso no es justo. Sí, no es claro, justo. no es justo. Ni aquí, ni en China, ni en ningún lado. Así es que, aunque yo fuera dueño de una AFP, le diría, no es justo, ¿verdad? Aunque los demás se enojaran. Pero entonces, ¿qué es lo que se debe mejorar? Ya sea reforma o una nueva ley. Una ley va a ser mejor. Sí, es que indudablemente el tema de pensiones ha sido quizás el niño feo, debemos decir, de la política, que los gobiernos anteriores no han querido tocar. Sin embargo, es más que necesario. Porque de reforma a reforma ya venimos de un buen exacto, se puede decir que han sido como parches mediáticos de forma temporal. Sí. Sin embargo, se necesita una reestructuración ya más de fondo. Y fíjate que eso no es solamente en nuestro país, incluso en Sudamérica, por ejemplo, se ha tenido una derivación incluso a sistemas de pensiones de índole ya estatal. Sí. Se fueron a lo privado, es como una cuestión pendular. Hoy están regresando a lo gubernamental. Y no quiere decir que eso sea malo, como dice Remberto. La clave aquí es que no sea esa burocracia que vayan a hacer engorroso nuevamente el sistema. Y el presidente lo ha dicho muchas veces, que por qué lo público debe ser inferior a lo privado. Al contrario, debe equipararse y ser, si es posible, más eficiente también. Pienso que esa ley esperemos que sea de beneficio para la mayoría. Sectores de oposición insisten y dicen lo que quieren es caerle encima. No, es que la oposición siempre va a mencionar, para ellos nada va a estar bien. O sea, es decir, cuando hablemos de lo de la cuarentena era mala, ahora también es malo porque la gente no hay cuarentena. Es decir, siempre va a haber una crítica sostenible. Pues. Sí. Sin embargo, lo de las pensiones sí es algo que tenía que tocarse, pues, indudablemente, y los gobiernos anteriores no lo hicieron. Lo prometieron y sin embargo no hubo tal cosa, que no la pudimos ver. ¿Qué se debe mejorar, don Carlos, en este sistema de pensiones? La clave es mejorar, vaya, si le están dando 200, que les dé siquiera 400, hombre, ¿me entiendes? O sea, que aumente la pensión. Esa es la clave, que aumente la pensión y que no esté eso de que si usted recibe el 25%, le vamos a cobrar interés sobre su dinero y lo vamos a tener cobrándole 5 años más. Eso es injusto totalmente, hombre. ¿Me entiende? Cositas así, ¿verdad? Son cositas de detalle. Como que fuera un préstamo de banco. Como que fuera peor todavía porque es tu pisto. Entonces el banco ni siquiera te presta el dinero de otro. Entonces esas cositas así, porque la gente lo que está, el que se va a jubilar, dice, bueno, voy a vivir 15, si tengo suerte, 20 años, dice, si tengo suerte. Entonces quiere vivir más o menos dignamente. Pero eso de que de $1000 que ganaba, le quiten 800 y solo le den 200, eso no es cristiano en ninguna parte del mundo. Entonces la clave está aumentar las pensiones. Aumentar las pensiones y quitar todos esos detallitos, esos trucos escondidos para estafar a los trabajadores y a los patronos que estamos pagando. ¿Va? Eso. ¿Estarían de acuerdo con lo que se menciona aquí, que se ha dicho en redes, de un instituto autónomo de previsión social? Sí, habría que ver. Autónomo, porque ocupa la palabra autónomo. Sería un INPEP. Habría que ver de qué forma está programado, ¿me entiendes?
a ver qué comités van a decidir, por ejemplo, las pensiones, Sí. los montos, Sí. ¿me entiendes? Las edades. Sí. Y que se mantengan en el tiempo, no van a salir que hoy sale que son 60 años y después le van a poner 70. Ajá. Cositas así, truquitos así. Sí, eso es lo clave. Porque eso hay que verlo, ¿me entiendes? Porque la vez pasada estaban las FP diciendo que el hombre que cumpliera 65 y la mujer 60, ya le están robando. Si en estas épocas de pandemia, hasta de 40 años se puede morir uno, ¿me entiendes? Entonces, Sí, algo que menciona algo, Roberto. solo también. Entonces, Sí. yo creo que por ahí tiene que ir esa ley. Y si esa ley va así, perfecta. Pero la gente lo que va a fijar inmediatamente. Antes me ofrecían 200, Hoy me un dan, poco más. Hoy me dan 400, ya voy a pensar de retirarme. Porque el problema inclusive de su empleo que tenemos es porque los viejos no quieren retirar. Imagínense esos jueces que tenían 70 años Bueno, no querían aquí ir. se plantea algo de eso, Luis, te cuento, porque dicen que hay muchos pensionados, jubilados, Pues sí. lógicamente, que siguen trabajando. Siguen trabajando. Sí, en el Entonces, sector público En el hay sector mucha público gente. pasa mucho eso porque la pensión es demasiado inferior para sus gastos de hogar. Y Eso se quitaría, dicen. ¿cómo? Se quitaría con esta reforma o con Claro, una nueva que ley. así sea. Por eso es importante también que sea muy puntual y sea de conocimiento público cuáles van a ser los estatutos de esta autónoma. Exacto, eso. Eso es lo importante y que, como dice Roberto, que después no vaya a tener una modificación en el tiempo, sino que sea de forma clara y que le brinde confianza a la población. Pienso que eso es lo importante, porque pienso que la mayoría obviamente no quieren el sistema actual. Lo que pasa es que por las pensiones actuales, mucha gente sigue trabajando porque la Pues pensión sí, no le es muy corta. ajusta. Sí, sí. Es una realidad que Y no le vivimos. gusta. Sí. Y la gente que se retira y pide su dinero. Por ejemplo, Sí. yo cuando cumplí los 60 años me fui y le dije, no, yo no confío en usted, déjeme mi PIB. Entonces, cuando vine a hacer la cuenta, me estaban dando como 7,000 o 10,000 dólares menos, según Sí. mis cuentas. Y fui, me sacaron una sábana como de que allá, me fui al IPEP, en el cheque que me dio del IPEP, me habló la secretaria y me mire, le dio disculpe, fui que le di 780 dólares más, y que mire, le digo, señorita, De más. el truquito es viejo. Sin embargo, le dije, yo prefiero ser víctima, no victimario. Ya se lo voy a llevar, le voy a dar un cheque a nombre del IPEP. Le regresé esos trucos y después me encuentro con otro. Me dice, no, hombre, si eso a mí me lo hicieron, ¿me entiendes? Ahí, componente, investigando después. Imagínense, hasta ahí le tratan de rogar a uno hasta el último centavo. Entonces, esos vicios, esos defectos culturales que tenemos en nuestro país, poco a poco se van a ir superando. Y no hacer como hacen los de la oposición, algunos de la oposición que quieren que el presidente arregle o este gobierno arregle en 4 o 5 meses los defectos acumulados de 30 años. Porque hay que decirlo también. Muchos dicen, el gobierno tiene 2 años y medio. Mentira, el gobierno tiene 5 meses. Es que el gobierno es Asamblea, Corte Suprema y Ejecutivo. Sí, sí. El Ejecutivo fue nombrado hace 2 años y medio, pero con 2 años de torturas, obstáculos, en donde lo obstaculizaba la Asamblea, la Corte Suprema. Si antes yo no sé cómo sobrevivió haciendo obras con el mismo dinero, porque aún los fondos del COVID, acordémonos, se los negaban y al final por la presión de la gente le aceptaron darle unos CETES y unas letras, pero Se a los regañadientes. negaban porque los diputados Pues de sí. la asamblea anterior Pues decían, porque no hay transparencia. Pues sí, Ese pues, era su argumento no, de pues sí, siempre. exigían lo que ellos no tenían. ¿Y cuál transparencia tenían ellos? La Corte Suprema, ¿cuál transparencia tenían ellos? Exigiendo cosas, por eso le digo, exigiéndole cosas a este gobierno que durante 30 años, y más quizás, lo habían acumulado y lo habían tolerado. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, cuando dicen 2 años y medio, yo no acepto eso. El gobierno tiene 5 meses. Porque desde Entonces, el 1 de mayo para acá es como se ha venido trabajando armoniosamente para manejar un país, cualquier país, y este paísito en especial. Se quiere demasiados ingresos, enfrentar su desarrollo, enfrentar la cultura que tenemos nosotros, de animalistas que nos la llevamos, Sí. enfrentar, digamos, el desempleo acumulado. Y más que todo, la embestida que se le hizo al gobierno actual, al presidente actual, solo porque venía con criterios nuevos sobre un manejo de la política nacional diferente. ¿Cuál investida? ¿Cómo? ¿Qué? Pues la embestida que le hiciera, la sala constitucional, todos le decían que era inconstitucional, Sí, sí. hasta comer era inconstitucional con ellos. La asamblea y ellos, los dos mancomunados ahí,
Y hoy que están trabajando en armonía, para mí... Después de estas embestidas, o sea que pues sí, el presidente tenía razón, la Asamblea tenía razón de destituir al fiscal, a los magistrados de la Sala Constitucional cuando se dio el 1 de mayo. Mire, sí, y que no ha sido el presidente, ha sido el pueblo. ¿Quién eligió los 56 diputados? El pueblo. Sí, bueno, la institución fue en la Asamblea, por supuesto. Por eso. ¿Quién eligió? Entonces, ¿para qué los eligieron? ¿Cuál fue el ofrecimiento del presidente y de los diputados para elegirse? Decir, vamos a limpiar la corrupción, vamos a hacer cambio en la Corte Suprema, vamos a hacer cambio en la Asamblea Legislativa, vamos a hacer cambio, y todos lo están queriendo cumplir, y algunas cosas que ya las están cumpliendo. Entonces, ¿de qué se asombra, pues? Si eso es lo que ofrecieron. Es más, si no lo hicieran, el pueblo les reclamara, y con justa razón. Entonces, el gobierno, los diputados, la Corte Suprema actual, están cumpliendo, y no es lo que han hecho siempre, pues. Y no cuando llegó el Frente no cambió a todos los de Arena, pues. Y cuando llegó Arena no cambió a todos los otros, pues. Si es lo normal. Normal de una democracia. En una democracia la mayoría manda. Solo aquí en este país he visto yo que el 3% que no ganó las elecciones no solo quiere que se les oiga, sino que se les haga caso. Sí, eso no es posible. Vamos a ir a una nueva pausa. Vamos a ir a una nueva pausa y al regresar vamos a hablar de que el presupuesto general de la nación ya se presentó. Solo termino. Solo termino. Fuera antidemocrático hacer al revés. Fuera antidemocrático que el pueblo elija 56 diputados para que gobierne y estén haciéndole caso a un 3% que no ganó las elecciones. Un consejo para la oposición: hagan un buen partido, hagan una buena oferta y ganen las elecciones. Es la única forma de ganar. Bueno, ahí viene ya un movimiento, dicen, de social a político con las marchas. Sí, pues después de las marchas. Eso de las marchas es genocida. Ya vamos a volver. Genocida estar haciendo eso. Ya volvemos, no nos cambie. Vamos a hablar ahora en este bloque del presupuesto general de la Nación para el 2022 que se presentó ya por parte del Ministerio de Hacienda. Se habla de 7.967 millones de dólares, rondando los 8.000 millones. De estos, 3.443 millones de dólares para salud, educación, seguridad. Y aquí hay gente que ya está criticando que a la Fuerza Armada le van a dar un mayor refuerzo presupuestario. Porque dicen, no tengo el detalle, yo creo que no lo tenemos el detalle, pero será un refuerzo que no se había dado después de la firma de los acuerdos de paz, dicen. No, indudablemente, pero no vamos a comparar la coyuntura de los acuerdos de paz de los años 90 con el 2021, sí. Ha cambiado. Para poner un ejemplo, hemos visto cómo en el plan control territorial, en el cual está involucrada la Fuerza Armada, no solo la Policía Nacional Civil, se les ha equipado con equipo, valga la redundancia, de primer nivel. Solo los drones de videovigilancia tienen costos altos. Los uniformes, los chalecos, cascos tácticos, la indumentaria que ellos utilizan no es nada barato. Sí. Y a eso le abonamos también de que va a haber un incremento de números en cuanto a soldados de jóvenes. Sí, vamos a llegar a 40.000. Va a tener que adquirirse también va a tener que adquirirse también esa indumentaria para ellos. Es decir, es como normal. Sin embargo, vemos que se le está apostando mucho también a la parte de educación, porque los detractores del gobierno mencionan que no se le apuesta a la educación, que porque el ejército no da educación, y sin embargo ha habido un aumento para educación. Sí, y tiene lógica, porque en el sentido que hoy con las clases virtuales, esto va aparejado con la inversión que ha hecho el gobierno también de la donación de las computadoras con internet gratuito, que es más de 1 millón de computadoras. Es decir, la tecnología no es barata, y qué bueno que se le esté apostando a eso. 2, también la cuestión de salud pública. Sabemos que el COVID va a pasar mucho tiempo para que pase a nivel global, y vemos cómo inclusive se han materializado los recursos sanitarios. Ahora lo vemos en la vacunación casa por casa. Sí, que ya inició. Es decir, eso es muy bueno, y por eso necesita recurso económico, tanto para los salarios, contratación de personal en salud, etcétera. Lo de seguridad indudablemente tiene que tener un aumento, porque
Tenemos buenos resultados del plan de seguridad. Pero sigue todavía mucho problema de violencia, de No, criminalidad. exacto, por eso mismo, porque debe de darle una perduración en el tiempo y una sostenibilidad. Para ello, obviamente, se necesita la inversión. Bueno, se dieron cuenta de un soldado que mataron que hasta el fusil le quitaron. Sí. Pero eso son cosas aisladas. Ajá, por eso es importante mencionarlo, porque si la inseguridad vuelve como estaba en épocas pasadas, la inversión extranjera no viene al país, se va de El Salvador. La local no va a abrir negocios por la misma inseguridad que se tiene. Por eso es importante darle esa sostenibilidad en el tiempo. Pero para eso se necesita recurso económico, no se hace de la nada. Sí. Importante también mencionar la obra pública. El ministro de Hacienda mencionaba que son más de 600 millones, decía Sí, él, también. para la inversión pública. Hemos visto también las obras públicas, por ejemplo, las carreteras, el viaducto Los Chorros. Es decir, esa infraestructura genera desarrollo en los países y qué bueno que se le está apostando a ello. Otra cuestión que mencionaron que en gobiernos pasados no se había hecho, la cuestión de la primera infancia, que va a estar a cargo de la primera dama. Eso es muy bueno porque son las nuevas generaciones en las que se va a estar invirtiendo. Obviamente, como en el pasado no era una prioridad los jóvenes, no había una destinación de fondos de tal magnitud para la primera infancia, sino que era para algo mediático que al final no obtenía buenos resultados, como eran los fatídicos planes de seguridad de aquel momento, la mano dura, super mano dura, las paupérrimas condiciones en que siempre se encontraban los hospitales también. Ahora vemos que eso va cambiando paulatinamente, pero para eso obviamente se necesita recurso económico. Bueno, esperamos obras, ¿verdad? Pero lo que la oposición o sectores críticos del gobierno lo que están viendo son medidas, le llaman antidemocráticas, lo que hablábamos de la destitución del fiscal, la destitución de magistrados, la reforma de los jueces, avalar la reelección presidencial, y por eso que hicieron una marcha el 15 de septiembre y viene otra marcha el 17 de octubre. Es que mire, tenemos que tener claro aquí, este es un país en donde el actual gobierno está luchando por sacarlo del subdesarrollo, de sacarlo de la extrema pobreza, de sacarlo de que la gente no se vaya a vendiendo por $20 y por un desayuno a una marcha. Pero con la cultura nuestra, así es. La gente, por ejemplo, la del 15 de septiembre, mucha gente vino engañada porque hasta le dijeron que iba a venir a ver el desfile de la Fuerza Armada y no hubo. ¿Fue multitudinaria para usted o no? No, hombre, bueno, sí, pero mire, el 3% de 6.180.000 personas. Ya. Y andaban, digamos, haciendo el favor 10.000. 10.000 bien distribuidos, le cubren 20 cuadras, bien distribuidos, 20 cuadras. Y yo vi como 10 cuadras por ahí, así, que algunos por allá, otros por allá. Los que decían líderes se ponían ahí bien adelante. ¿Verdad? Usted lo vio, ¿va? Sí. Entonces, ¿me entiende? Una payasada a mi forma de ver de cómo se manejó, porque estábamos utilizando los mismos sistemas anteriores, solo que anteriormente las antiguas marchas tenían algún pretexto histórico. Hoy el pretexto histórico se acabó y toda la gente que viene engañada. ¿Por qué ocupan el día domingo? Porque la gente no tiene nada que hacer, hombre, y siempre en un 3%. El 17 de octubre, pues cada domingo. Es domingo, solo domingo. Vean la marcha que hicieron hoy un 30, día de semana. Mire cuánto el 30 vinieron. de septiembre sí, hubo una. Sí, pero mire cuánto. Fue menos. 1.500 entre fotógrafos y todo, 1.500 gente. 2.000. Había más de la prensa, dice. Sí, había más de la prensa. más no creo que había más gente de la prensa. Más la gente interesada y los mirones, porque aquí la gente somos mirones. Sí. Entonces, una vez yo andaba ahí, hace años, andaba por ahí en el centro y vi una marcha. Y por andar curioseando, hace años, por supuesto, se bajaron de la policía de Hacienda, cuando existían los pueblos, con machetes, por andar de mirón, y yo automáticamente iba de mirón. O sea, dijeron que usted iba en la marcha. Prácticamente iba en la marcha, por andar de mirón. Entonces, me iba a caer estos mis machetados ahí. Entonces, así somos los salvadoreños. ¿Y por qué buscan ir caminando? Porque toda la gente sale a curiosear. Y la gente, por ir viendo hasta el final, se va, pues. Y ahí, tumultuosa, ni el que fueran más, eso no representa nada. Porque lo que sí es importante es el día de las elecciones. Eso es lo importante. Allí la gente manifiesta su preferencia, ¿me entiendes? Sí, sí. Allá, por ejemplo, la diáspora hicieron una encuesta con el presidente que si tiene... que si aceptan que se reelija, el 98% dijo que sí, y casi el 99%. Y si hicieran una encuesta aquí, igual pasaría. Hasta los que van a las marchas votarían porque se reelija.
¿me entiendes? Porque esa gente... La Constitución de la República va a la reelección presidencial, nunca. Es que mire, otro cuentecito, ese de la Constitución de la República. Sí. Esa es la Constitución de la República, todas las constituciones del mundo, y en especial las de Centroamérica, y más especial la de El Salvador, siempre ha sido hecha por grupos interesados, no es por el pueblo. Pero sí se puede entonces. Es que mire, se puede, y quiénes son los que deciden sobre si se puede o no se puede. Es la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa. El presidente es un sujeto. Sí. Él es el sujeto que puede decir sí o no. Él es el sujeto, el que puede. Él a lo mejor ni interesado está él, pero todos los planes que tiene, que son a mediano y largo plazo, necesitan 10 años por lo menos. Bueno. Por lo menos. ¿Quién va a hacer algo en 5 años? Este gobierno prácticamente, no, que... 2 años perdidos por los obstáculos. Sí. Solo en 3 años. ¿Quién va a hacer un tren del Pacífico en 3 años? ¿Quién va a hacer un estadio, una biblioteca, arreglar todo el sistema de carreteras a nivel nacional, el sistema de escuelas a nivel nacional, el sistema de hospitales a nivel nacional? En 3 años, eso no se puede. Vamos a ir a nuestra última pausa, y quiero hablar al regreso sobre el COVID-19, porque es una situación que está preocupando no solo al gobierno, sino que a todo mundo, ¿verdad? Ya volvemos. Vamos al último bloque de criterios. Rápidamente vamos a hablar del COVID-19. Hemos tenido en los últimos días 19 fallecidos. Es preocupante, don Carlos. Brevemente, por favor. Bueno, 19 hubieron antier, 15 antier. No, pero un día de 20 también. Sí, parece que sí. Parece que sí, bueno, 20. En Guatemala y otros países donde no se han tomado las medidas que están aquí, han habido 100, 50, ¿en serio? ¿me entiendes? Sí. Este es el país con reconocimiento mundial, no solo del mundo, sino que de la Organización Mundial de la Salud, de que es la más exitosa del mundo. Sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo es posible que aquí adentro estemos criticando una cosa que es exitosa? Ahora, si la pandemia es una cosa mundial, pues. Sí, hay quienes dicen que el presidente tiene la culpa del COVID, y como tener la culpa el presidente del COVID. ¿Quién dijo eso? En Europa, en los países del primer mundo, han tenido millones y miles de muertos. Millones y miles de muertos. Entonces, y aquí en El Salvador, hasta Costa Rica, que es el país culto, el país que nos llevaba a la delantera en medicina y todo, ha tenido mucho más de... Pero pueden envolver medidas estrictas. Y las medidas que ha puesto Costa Rica, es obligación en Costa Rica vacunarse. Y me contaba un amigo diputado de la Asamblea... mascarilla también en otros países. No, claro, o sea, lo ven, ¿me entiendes? Y hay lugares en donde... Bueno, cerrar nuevamente no se puede, ¿verdad? Bueno, mire, en Filipinas y Singapur, si usted lo ve a un policía que lo garrotea todo, y así la gente entiende. ¿Me entiendes? Aquí nunca he visto yo que la policía maltrate a ningún cristiano, hombre. Mire, este es el gobierno más tolerante que he visto yo en la historia del país. Y al ser el más tolerante, se convierte hasta en el más democrático. Pero sí tiene que tener cuidado también, porque el exceso de democracia o el exceso de tolerancia es antidemocrático, a mi modo de ver. Luis, sí, definitivamente, si nos vamos al contexto de un año atrás, cuando se pusieron el confinamiento estricto, que los negocios estaban cerrados, sabíamos cómo se criticaba eso, que la gente se iba a morir de hambre, que tenían que abrir los negocios. Era una crítica, una nueva cuarentena no creo que... Exacto. Sin embargo, ahora que obviamente ya está el proceso de vacunación, que es de los mejores de Centroamérica y en El Salvador, obviamente el gobierno no ha querido nuevamente realizar otro confinamiento estricto. Y ahora la oposición dice que el gobierno tiene la culpa porque no está poniendo medidas estrictas en bares y en lugares. Pero al final no solamente le compete al ente gubernamental, sino que también es una responsabilidad individual. Otros países, por ejemplo, Islandia, que en su momento fue aplaudido a nivel mundial con su primera ministra, por el manejo de la pandemia, ahora dice que las nuevas cepas sí se deja salir de control. Japón recientemente en algunas provincias levantó el confinamiento estricto. Es decir, hay países que han tenido que volver a cerrar de forma estricta para contener estas nuevas cepas. Es decir,
Esperemos que no sea así de esta forma. Por ejemplo, ayer vimos en el estadio que la gente creo que tomó conciencia y había Lo que pasa poco, es que se vino el agua, había poco vino la personal. lluvia, disminuyó. Sí, pero al final es eso, pues sabemos que si no se hubieran tomado las medidas estrictas hace un año, estaríamos quizás peor que Guatemala. Había muchas medidas al respecto. Sí, yo por eso inclusive hasta escribí una columna de opinión con ese nombre que se denominaba Morir en Democracia, sí, porque alegaban que tenían derecho al tránsito personal y que no se los podía limitar, pero estábamos todavía en una situación bastante extrema que no la podemos obviar. Don Carlos, muy amable. Luis, gracias. Bueno, gracias. Solo y decir, ¿verdad?, que respetemos a la democracia y respetemos a la república, respetemos a la democracia respetando las decisiones de las grandes mayorías, lo que se manifiesta en las elecciones, ¿verdad? Porque si no lo hacemos, atentamos en contra de la democracia y estamos atentando en contra de la república. Así es. Gracias a ustedes y también recuerden tomar sus medidas propias, el alcohol gel, la mascarilla, lavarse las manos constantemente para ser víctimas del COVID-19. Buenas noches.